Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La Biblia. 1. La palabra de Dios. Cuando, en misa, se termina de leer algún pasaje de la Biblia, se proclama: es palabra de Dios. Y es que, desde el punto de vista de la fe, esa es la definición más exacta de la Biblia. La palabra de Dios, o, como dijo San Gregorio Magno, una carta de Dios dirigida a su criatura. Dios no es un creador indiferente que se ha olvidado de su creación. Dios se ha comunicado con su criatura más excelsa. El ser humano, hecho a su imagen y semejanza, se ha revelado para mostrarle su amor y hacerlo partícipe de la vida divina. Esta revelación al ser humano, que alcanza su plenitud en Cristo, es decir, en el mismo Dios hecho hombre, está contenida en la tradición y en la Biblia. Si bien Dios se reveló directamente en un lugar y un tiempo determinados, quiso que lo que habla revelado para la salvación de los seres humanos se conserva y se transmitirá a todas las generaciones. Por eso, contigo a la Iglesia el depósito de la fe, la sagrada tradición y la sagrada escritura. La Biblia, entonces, recoge la revelación de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y lo hace con palabras humanas. La Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Escritura es una porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo, ambos se iluminan recíprocamente. El corazón de toda la Escritura es el Evangelio, porque recoge el testimonio de la vida y doctrina de Jesús, que es la plenitud de la revelación. El autor de la Biblia es Dios. Esto no quiere decir que haya grabado milagrosamente los textos que componen la Escritura en tablillas de piedra o papiros. Sabemos que la Biblia está compuesta por libros escritos por autores humanos. Pero estos autores sagrados, o agiógrafos, escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Dios obró en ellos y por ellos, para que pusieran por escrito lo que Él quería revelar. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos habla el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Catecismo de la Iglesia Católica, 107 al 108. Entonces, en tanto palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia es verdad. La Iglesia, con la asistencia del Espíritu Santo, debe iluminarnos en el entendimiento de esta verdad que nos salva. Porque esa es la verdad que nos transmite Dios en la Biblia. La respuesta a nuestras preguntas más profundas, la razón y el sentido de nuestra vida, el camino para alcanzar la participación en la vida divina. No se trata, en todos los casos, de una verdad histórica o científica, porque no es la intención de Dios ahorrarnos el uso de la razón con la que nos dotó, sino revelarnos su intimidad. La Santa Misa tiene dos partes importantes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la cultura de la palabra escuchamos una selección de textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los días de semana se leen solo 2 lecturas, los domingos, 3. La última de todas es siempre un fragmento del Evangelio, que es proclamado por el sacerdote o un diácono. 2. Las palabras de los hombres. Biblia es una palabra griega que significa libros, escritos, así, en plural. Y es que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca, una colección de libros escritos por diferentes autores, en diferentes épocas y estilos. El Antiguo Testamento está compuesto de 46 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros. La Biblia, entonces, es una colección de 73 libros.
Hoy en día la tenemos cómodamente reunida en un solo volumen, porque toda esta colección comparte un hilo conductor, revela la verdad creadora y salvífica de Dios. Si queremos recibir correctamente la palabra de Dios, necesitamos tomar en cuenta el origen humano de los textos que la componen, personas inmersas en una cultura determinada, en un tiempo determinado, con una educación determinada, que escribieron con un estilo determinado. Los estudiosos de la Biblia denominan a todo este contexto Sitzim Laben. ¿Por qué es importante tomar en cuenta el contexto de los autores sagrados? Porque, de lo contrario, podríamos malinterpretar o deformar el mensaje que Dios nos quiere transmitir. En este sentido, es muy importante notar que los distintos libros que componen la Biblia no pertenecen a un único género. En la Biblia encontramos distintos géneros literarios: histórico, profético, epistolar, sapiencial, etc. Y es que en la Biblia hay relatos históricos, proverbios, leyes, poemas, cartas, leyendas, himnos, parábolas, profecías, etc. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum, número 12, señala: habiendo, pues, hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete comprenda lo que él quiso comunicarse, debe investigar con atención lo que pretenden expresar realmente los agiógrafos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios. Puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene, además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia según la condición de su tiempo y de su cultura. Si no consideramos el origen humano de los libros de la Biblia, podemos ser presa fácil de gente malintencionada que pone en evidencia contradicciones y hasta errores científicos en la Biblia. Por ejemplo, la concepción del mundo plano, con las estrellas suspendidas en el firmamento, o la afirmación de que el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La solución a estos problemas no pasa por defender la literalidad del texto bíblico, acusando la mentira de la ciencia. Aunque, en muchos casos, la ciencia puede equivocarse, lo que debe entenderse es el contexto en el cual se escribió el texto y su intencionalidad que, ciertamente, no es científica. Porque lo que importa no es el ropaje del texto, sino la verdad profunda que Dios nos transmite a través de él. Debemos, pues, evitar una lectura fundamentalista, literal de la Biblia. Así lo estableció la Pontificia Comisión Bíblica en el documento La Interpretación de la Biblia en la Iglesia 1993. El problema de base de esta lectura fundamentalista es que, rechazando tener en cuenta el carácter histórico de la revelación bíblica, se vuelve incapaz de aceptar plenamente la verdad de la encarnación misma. Rechaza admitir que la palabra de Dios inspirada se ha expresado en lenguaje humano y que ha sido escrita, bajo la inspiración divina, por autores humanos, cuyas capacidades y posibilidades eran limitadas. 3. La interpretación de la Biblia. De lo expuesto en los puntos precedentes, queda clara la necesidad de interpretar adecuadamente la Biblia. Dentro de la misma Biblia encontramos que se señala esta necesidad. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro declara que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Y observa, por otra parte, que las cartas del apóstol Pablo contienen algunos puntos difíciles de comprender, que los que carecen de instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las Escrituras, acarreando así su propia perdición. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Jesús les dijo a sus apóstoles: el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Así, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Catecismo de la Iglesia Católico, número 85. Ahora bien, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Catecismo de la Iglesia Católica, 86. Como vimos en el punto anterior, para interpretar adecuadamente la palabra de Dios,
Se debe atender al contexto del autor sagrado y al género literario del texto que escribió. Sin embargo, el Concilio Vaticano II señala también que, atendiendo a la inspiración de la Escritura, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, Dei Verbum 12. Y para esto, aporta 3 criterios. Atender al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una, en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. Tener en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia. La Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Tener en cuenta la analogía de la fe. Es decir, la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Dentro de la Iglesia no hay un método hermenéutico que se imponga como propio y exclusivo. Sin embargo, queremos resaltar 2 métodos de interpretación que, hoy por hoy, podemos considerar como indispensable. 1. El método histórico crítico. Es el estudio científico del sentido de los textos antiguos, incorpora a la interpretación de los textos bíblicos especialmente las técnicas aportadas por las ciencias humanas del lenguaje. Intenta dilucidar los procesos históricos de producción del texto, apelando a criterios científicos objetivos. Se trata, en definitiva, de averiguar el sentido original exacto de las palabras, tal como se las entendía en su lugar y en su momento. 2. La exégesis canónica. Es el acercamiento a la lectura de los textos bíblicos en el conjunto de la única escritura, es decir, en el marco de la totalidad de la Biblia. Esta interpretación no se opone al método histórico crítico, sino que lo desarrolla de un modo orgánico y los convierte en verdadera teología, porque permite ver la unidad interna de la Escritura, como historia de la salvación que muestra diversos tramos de un camino dirigido por Dios. El estudio científico de los textos sagrados es importante, pero no es por solo suficiente, pues tendría en cuenta solo la dimensión humana. Para respetar la coherencia de la fe de la Iglesia, el alergista católico tiene que estar atento a percibir la palabra de Dios en estos textos dentro de la misma fe de la Iglesia. Ante la falta de este imprescindible punto de referencia, la investigación exegética quedará incompleta, perdiendo de vista su finalidad principal, con el peligro de quedar reducida a una letra meramente literatura, en lo que el verdadero autor, Dios, deja de aparecer. Benedicto XVI, Discurso a la Pontificia Comisión Bíblico, 23 de abril de 2009. 4. El canon bíblico. Se denomina canon de la Biblia a la lista de los libros que la conforman. La tradición apostólica, guiada por el Espíritu Santo, hizo discernir a la Iglesia qué escritos son los que debían ser considerados inspirados por Dios. El discernimiento del canon de la Sagrada Escritura ha sido el punto de llegada de un largo proceso. Las comunidades de la antigua alianza han reconocido en un cierto número de textos la palabra de Dios que suscita su fe y los guiaba en la vida. A estos textos que forman el Antiguo Testamento, la Iglesia ha unido estrechamente los escritos donde ella ha reconocido el testimonio auténtico, proveniente de los apóstoles, sobre lo que Jesús hizo enseñó, y las instrucciones dadas por los mismos apóstoles y por otros discípulos para constituir la comunidad de los creyentes. Esta doble serie de escritos ha recibido el nombre de Nuevo Testamento. ¿Qué factores intervinieron en el proceso de selección de los libros sagrados? La certeza de que Jesús y los apóstoles con él habían reconocido el Antiguo Testamento como escritura inspirada y de que el misterio pascual constituía su cumplimiento. La convicción de que los escritos del Nuevo Testamento provienen auténticamente de la predicación apostólica. La conformidad de estos escritos con la regla de fe y su uso en la liturgia cristiana. La conformidad de estos escritos con la vida eclesial de las comunidades y su capacidad de nutrir esa vida. Definiendo el canon de las Escrituras, la Iglesia definía también su propia identidad. Las Escrituras son un espejo en el cual la Iglesia puede redescubrirse constantemente y verificar, siglo tras siglo, el modo como ella responde a su misión. Esto confiere a los escritos canónicos un valor salvífico y teología completamente diferente del de otros textos antiguos. Un caso singular de textos no canónicos es el de los evangelios apócrifos, los cuales, contra lo que mucha gente cree, no son textos secretos ni ocultos, se pueden adquirir en cualquier librería católica.
Ciertamente, son textos no inspirados. ¿Por qué la Iglesia no los incluyó en el canon? Porque no encajan en los criterios expuestos anteriormente, porque son posteriores a los últimos textos del Nuevo Testamento, siglo II en adelante, porque suelen estar relacionados con posturas heréticas, por ejemplo, el Evangelio de Judas, con el gnosticismo, y porque basta leerlos para notar que muchos de ellos, evidentemente, son relatos exagerados y manipulados sobre Jesús, aun cuando hablen en su favor, mostrándolo muy distinto al de los evangelios canónicos. El canon de la Sagrada Escritura comprende los siguientes 73 libros. Antiguo Testamento, 46. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Nuevo Testamento, 27. Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, Cartas de Pablo a los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Carta a los Hebreos, Carta de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis.